Ahora y la emisión. Bueno, vamos a terminar el tema 1. Como vimos, había 3 orientaciones principales en las que se basaba en la conducta, en la biología o la cognitiva. Vimos el otro día la conductual, que tenía mucho que ver con el aprendizaje, la biológica, que tiene mucho que ver con el análisis de las estructuras nerviosas y conductuales viscerales, y la cognitiva, que se basa en valoraciones cerebrales de las emociones. Son darle más importancia a unos aspectos que otros y han tenido su importancia histórica. Por eso las volveremos a ver en los siguientes capítulos. No os perdáis en los conceptos, como vimos, de la amígdala y todo eso. Hoy acabaremos el tema con la perspectiva cognitiva y veremos algunas preguntas de ejemplo que las podéis ver y os diré dónde tenéis preguntas para practicar y centrar las cosas. Todo esto, os repito, se reitera y se repite durante todos los temas siguientes. Bien, la tercera parte que nos queda es el énfasis en la parte cerebral, cognitiva de las emociones. Una emoción depende de lo que yo valore, no asumimos que, a pesar de que hay un proceso automático, reactivo, depende cómo valore yo eso o cómo lo interprete, genera una emoción u otra. Y desde esta perspectiva se asume que estamos las dos... Perdón, que empieza esto aquí, que me he adelantado. Que las dos estructuras están integradas al estilo que vimos en Aristóteles. Siempre hay un procesamiento cognitivo más o menos profundo en todas las emociones y valoramos la situación, a ver en qué medida nos implicamos, nos importa o no nos importa, y en función de ese generamos no solo el tipo de emoción, sino también la intensidad. Así pues, el patrón evaluativo cognitivo será el centro de este tipo de teorías. Básicamente es una acción consciente, aunque hay alguna evaluación primaria inconsciente, la sensación de amenaza, la cognitiva es básicamente consciente. Y le pintamos la emoción y le damos un nombre, interpretamos ese estado de activación, ¿no? Dentro de esta corriente vamos a ver dos diversas formas de verlas. Las primeras que hacen la parte cognitiva un segundo paso de la fisiológica, necesario pero un paso más, y las que se centran en la parte cognitiva mucho más y la valoración fisiológica pasa a ser incluso secundaria o subordinada a la valoración cognitiva. Entre las primeras, punto 631, interpretación cognitiva y Arousal. Como decía William James, ¿os acordáis que decía que en una emoción lo primero es una activación, un patrón específico de activación, que luego nos damos cuenta, aprendemos o interpretamos y entonces nos sentimos? Bueno, pues en esta perspectiva en la que partimos de una reacción fisiológica que requiere una interpretación posterior, son este tipo de teorías. Necesitamos tomar conciencia de lo que ha ocurrido, valorarlo y darle una etiqueta, un nombre. Por lo tanto, la activación fisiológica es necesaria, aunque no será suficiente porque requiere este segundo paso. Bien, Marañón, primer autor que nos nombra, aunque psicología no ha tenido mucha relevancia, aporta una prueba de que sin interpretación cognitiva, la mera activación fisiológica no produce una emoción real. Él inyectaba adrenalina a los sujetos experimentales, que es una
sustancia que produce la activación fisiológica propia de las emociones. Sin embargo, los sujetos decían que se sentían como si estuvieran, pero que no creían que eso fueran verdaderas emociones. Sin embargo, si los sujetos en vez de adrenalina les ponían una situación que se podía valorar como excitante, sí que las identifican como emociones. Es decir, sin la parte cognitiva no puede haber emociones. Bueno, la interpretamos como que no hay una... Si sabemos que no ha pasado nada, no hay un contexto interpretativo, no hay una emoción real. Esto demuestra que se puede disociar la parte cognitiva de la fisiológica. La emoción subjetiva, caliente, sería un producto cognitivo de interpretación del fisiológico, y si no quedaría una emoción fría, ¿no? Que para que haya una interpretación significativa del efecto de la adrenalina necesitamos, o sea, de cualquier efecto fisiológico, necesitamos recurrir a memoria, a interpretación de la situación, y que se requieren los dos procesos, la fisiológica y la cognitiva. Ninguno de los dos por separado puede funcionar. Es más, es una interacción de ambos. ¿Bien? Esto como un precedente. La teoría más importante, y que veremos luego más adelante, la bifactorial de Singer, que proponen que debe haber una activación fisiológica, pero que hay que interpretarla. Una activación es indiferenciada en principio, que determinará la intensidad de lo que vamos a sentir, pero no la cualidad, que requiere una interpretación cognitiva. Primero se da el arousal y luego el arousal inespecífico y luego la interpretación que le dará sentido. Lo veremos más adelante. Un trabajo que teóricamente tuvo bastante importancia. Mandler habla de que, recordáis que las emociones dijimos que surgían cuando había un cambio del ambiente, un cambio importante para nosotros. Bueno, pues la activación, que es un prerequisito, responde, otra vez no es suficiente, es un prerequisito de cuando hay un cambio exterior, de alguna forma no suceden las cosas como esperamos, las expectativas no llegan, hay un obstáculo en el camino, situacional o personal, puede ser una valoración nuestra, se produce la activación fisiológica y se analiza el conflicto, la discrepancia que tengamos ahí y reorganizamos el sistema para compensarlo. Bueno, como veis, este tipo de teorías tienen todo esto en común. Primero esto, no es suficiente. El segundo grupo, las teorías basadas ya en la valoración cognitiva, sobre todo, defienden que la emoción en sí, tanto la cantidad, la intensidad de la misma como la cualidad o la etiqueta de la misma dependen directamente de una valoración cognitiva. Ya Aristóteles dijo que, a lo mejor lo habéis leído en algún sitio, que es muy fácil enfadarse, pero para enfadarse tienes que ver con quién, cuánto, cómo, por qué, y cambia mucho la naturaleza del enfado en una situación u otra. La ira es muy diferente. Bueno, pues esta es la que dice que si no soy capaz de interpretar la situación no hay ninguna emoción. De estas teorías, unas autoras y autores que veremos muy a menudo, empezamos con Arnold, que propuso el término de apercepción appraisal, en la que como veis aquí, esto es una secuencia causal, o sea, una secuencia temporal. Lo primero ya no es la activación fisiológica, es darnos cuenta, percibir que algo está ocurriendo, primacía valorativa, una especie de juicio primario, inmediato, de un peligro, de algo bueno, de algo malo,
que incluso precede a la activación fisiológica, que viene después. Luego se genera una emoción y, por último, esa sensación subjetiva, sentimiento consciente. Los cambios fisiológicos nos preparan para reaccionar, aproximarnos o huir, que ya dependen, si son para aproximarnos o huir, de la presa, de la valoración previa. Y en este grupo de teorías ya cognitivas, o sea, de valoración cognitiva previa, Scherer nos propone que las teorías en general pueden diferir o pueden centrarse, pueden diferir en la forma en que toman cada uno de estos cuatro tipos de valoraciones, dimensiones de valoración. Vamos a explicarlas un poco, son sencillas. Primero, ¿en qué criterios utilizamos para evaluar el significado de las situaciones a las que nos enfrentamos? Hay 4 tipos de criterios que podemos hacer más énfasis en uno u otro, pero los criterios son criterios personales para valorar la situación. Sería un grupo de teorías que se basan en eso, ¿no? Primero, el objeto en sí al que me enfrento. Segundo, su relevancia para mi situación actual, para lo que yo quiero. Tercero, la habilidad para aprovechar o evitar situaciones difíciles. Y la compatibilidad, en cuarto lugar, con mis principios morales, sociales, lo que se debe, lo que no se debe. Es decir, criterio de valoración de la situación es uno de los grupos teóricos de valoración cognitiva. Otro grupo de teorías se basa en las atribuciones. Quiere decir que todo lo que ocurre o que nos ocurre le tenemos que asignar una causa. En función de la causa podemos ir en una reacción completamente diferente. Por ejemplo, yo qué sé, la teoría de atribución la veréis en otras asignaturas, es muy útil. Todo lo que nos ocurre debe tener una causa y la causa es absolutamente interpretativa. Imaginaos que tenéis, yo qué sé, un pequeño accidente de tráfico con el coche, ¿no? El sentimiento que vais a tener es completamente diferente si pensáis que la culpa es vuestra o la culpa es del otro. Podéis pasar de vergüenza y culpa a enfado, ira o lo que sea, ¿no? El proceso atribucional, o sea, muchas teorías valorativas se basan en esto. Otras en los temas. Los temas, cuando hablamos de temas, y lo veremos otra vez, es que cada tipo de emoción requiere un guión, una especie de guión, una serie de contenidos. Por ejemplo, la ira. Tiene que ocurrir algo malo que me afecta a mí y que el culpable es otro. La vergüenza. Algo malo que he hecho yo, culpable soy yo. Y así. Ese núcleo temático global es una asignación cognitiva. Entonces hay teorías que se basan en cómo hacemos esa asignación. Pues temas. O sea, el tema es un concepto amplio. Y el significado son teorías que se basan en cómo construimos o qué patrones mentales hacen que diferenciemos una valoración, una emoción de otra. Cada emoción específica puede tener una estructura diferente en función de parámetros mentales como mis objetivos en la situación, mis normas, mis creencias, mis valores y lo que me gusta y lo que no me gusta, mis actitudes. Pues cada emoción se construye con unos ingredientes cognitivos, el significado personal y subjetivo. Bueno, pues esos son los tipos de teoría. Todas las teorías asumen que estos 4 elementos son necesarios, hay que tenerlos en cuenta para construir una teoría realista de la emoción, pero cada una pone el peso en la una. Esto lo veremos otra vez, ¿eh? Una de las teorías de este grupo es la de Lazarus. Lazarus también la veremos a menudo, ¿eh? La teoría cognitiva, motivacional, relacional. Lazarus dice que esta teoría se construye como afrontamos en una situación de estrés, donde está ocurriendo algo estresante, que hay diferentes formas de interpretar
y afrontarlo. Entonces, estas dos dimensiones, la valoración y el afrontamiento, tienen características peculiares en cada persona en función de una serie de parámetros. Y esta es la teoría Lazarus, que nos propone, como veis en el cuadro, la página 67, que la valoración cognitiva subjetiva depende de cuestiones personales, mientras que la valoración, las diferencias en el afrontamiento o preparación del afrontamiento, el afrontamiento sería una valoración de tipo más secundario que tiene más que ver con hacer frente a la situación, ¿no? La primaria o subjetiva, la valoración primera es más centrada en mí, y la de afrontamiento teniendo en cuenta la interacción con la situación. La parte primera, centrada en mí, la primaria, tiene que ver con las metas y lo que yo busco, si lo que busco es fácil, es congruente, hay un camino, en qué medida me implico, en qué medida me importa, mientras que la secundaria es valoraciones externas, tengo mérito, puedo tener éxito, me vendrá bien en el futuro, ¿no? Recordad, teorías de valoración, Lázaro en un contexto de estrés, diferencia individuales con dos fases, la primera y la secundaria. Y todo esto, en la teoría de Lazarus, se vigila con un mecanismo más polar, o sea, los dos procesos, las dos valoraciones, se unen en una valoración más global, en el que asignaríamos un tema, como decíamos antes, y llevaríamos un poco el control y la coherencia para interpretar cada emoción que nos ocurra. Fijaos que esta teoría habla de afrontamiento, es una teoría que incluye lo motivacional, lo que tenemos que hacer. Habla de núcleos temáticos, que lo veremos a menudo, y que, como es una interpretación personal, y el afrontamiento también depende de los recursos personales, como yo lo interpreto, puede ser que construyamos emociones y reacciones que no sean realmente útiles, que podemos explicar también las emociones inútiles, perjudiciales, porque todas tienen una lógica, y es la misma lógica. Y Scherer nos vuelve a proponer una especie de acercamiento entre todos los componentes que hemos ido nombrando, parte fisiológica, valorativa, la acción, en un modelo que trata de integrarlos sin no solo relacionarlos o correlacionarlos, sino hacer un modelo completo de cómo funcionan. Entonces habla de componentes con sus funciones y con las estructuras fisiológicas, cognitivas que los implementan, que tenéis en el cuadro a la página 68. Las funciones, como podéis ver, evaluar, regular, poner energía, comunicar la reacción, la parte social de la emoción y el control, monitorización. ¿Quién lo lleva a cabo? La parte cognitiva, el cerebro, el soporte fisiológico nos aporta energía, preparación, sistema nervioso autónomo, somático, autónomo, somático y central. La acción y la expresión depende de un sistema motor y la monitorización es una experiencia consciente, la experiencia emocional consciente, que es fruto de la interacción de todo eso. Desde la información del entorno que nos llega al sistema perceptivo, informativo, llega al sistema nervioso central, que interpreta el sistema, pide ayuda al sistema de deporte, que pone la energía necesaria, tanto fisiológico, endocrino, con todos los detectores innatos y adquiridos que tenemos. El ejecutivo dirige, piensa a través del sistema nervioso central,
decide qué acciones son relevantes, ¿no? Manda así sistema de acción y de expresión, y el de monitorización que vigila todo y, bueno, recibe, interpreta, o como resultado tenemos una emoción que le da sentido. Bueno, esto, el centro obviamente está en el sistema cognitivo, que es ejecutivo, decide la relevancia, evalúa, dirige en función de las metas, determina si somos capaces o no de hacer algo, si merece la pena o no, le da significado, valora opciones. O sea, digamos que hay un orden temporal también. Llega la información, la valoración, la activación, ver si hay potencial y el significado personal va en cierto orden que luego es circular. Viendo los resultados volvemos a empezar. Tiene bastante, al ser bastante completo, tiene bastante soporte y además correlaciona con el desarrollo a lo largo de la vida de las personas, el desarrollo ontogenético de cada ser vivo, de cada ser humano. Al principio hay reflejos de orientación muy básicos, emociones poco diferenciadas. Luego ya cuando el sistema cognitivo empieza a tener más fuerza, empezamos a valorar las situaciones hasta los 6 meses. A los 6 meses ya podemos pensar qué nos conviene, qué no. Los niños se acercan, se alejan. Su capacidad de control, donde ya sabe si algo no puede hacerlo, sí, puede aparecer la ira, la tristeza, 1, 2, 3 años, y ya luego las normas y expectativas sociales, 3, 4, 2 y pico, 3 y 4 años, ya tenemos vergüenza, imagen de lo que somos, lo que podemos, y puede aparecer el desprecio. Veis que relaciona todos los sistemas están en juego desde el principio, unos sistemas muy automáticos, muy básicos, pero poco a poco va creciendo el componente cognitivo, social, la interpretación de la información, los tipos de acción, tipos de emociones. Bueno, varios niveles que se integran en uno. Y acabamos el tema con este punto, inteligencia emocional. Este era el esquema del tema, si recordáis, estábamos aquí, con este punto que describe una corriente que está bastante de moda ahora, pero que es más bien pragmática, aplicada. No es una teoría que profundice mucho en los aspectos de la emoción, sino que dentro de la psicología positiva tratan de encontrar una fórmula que, trabajando sobre las emociones, aumente el bienestar de las personas, y surge el concepto de inteligencia emocional como una habilidad para manejar y aprovechar todos los aspectos emocionales, tanto los propios como los ajenos. Tanto la inteligencia supone que hay una serie de habilidades que se pueden educar, se pueden mejorar, como la percepción de las propias emociones, identificarlas, discriminarlas, la producción de las mismas en nosotros y en los demás, saber priorizar unas con otras, saber usarlas, comprenderlas, por complejas que sean en unos y en otros, cuando estamos en la transición, y la autorregulación. Y todo ello se aplica, se entrena, pero os digo que es muy pragmático, hay poca teoría, o sea, hay muchas promesas y pocas teorías, hay pocos principios profundos, lo deja ahí. Yo también, así que nos vamos al tema 2. Tema 2, ya no vamos a entrar. Os dije que había preguntas del tema 1, pues las dejo aquí, que si no... Las preguntas de examen tienen una estructura de 2 alternativas, o verdadero o falso, o 2 alternativas, como estas que tenéis aquí. Veis que dice, la fisiología determina la cualidad. Este postulado, bueno, no entro en ellas, pero os pueden ayudar a centrar el tema y a verlo de una forma mucho más ordenada, quiero decir, jerarquizada. Os decía que, aparte de los exámenes anteriores que tenéis por ahí, en la página de Ágora, en la autoevaluación de cada tema, tenéis preguntas al azar. Os pone 10 preguntas al azar y podéis ir probando, os dice cuál es la correcta, cuál es no. Y cada vez que carguéis
la evaluación nos dará 10 preguntas diferentes. O sea, es una buena forma de repasar, pero una vez, igual que estas que os dejo yo aquí. Pero os aconsejo que primero tratéis de entender el tema a fondo y que una vez que hagáis las preguntas no os quedéis simplemente con la respuesta, a ver si habéis acertado o no, sino que tratéis de buscarla en el texto de nuevo para repasar y para repasar posibles preguntas cercanas que hay. Por ejemplo, la inteligencia emocional es una teoría que trata de explicar cómo funcionan o hace referencia al que tiene la habilidad para usar el conocimiento, que es más bien la B. Os des cuenta de lo que acabo de decir, pero que por si acaso lo miráis. Aquí tenéis unas cuantas. Este documento lo podéis bajar y yo no entro más en ello. Me voy al tema 2, porque si no, no nos da tiempo. En el tema 2 vamos a ver las emociones como proceso, es decir, antes lo hemos visto históricamente, ahora vamos a ver, desde que ya dijimos que una emoción no es un acto puntual, tiene todo un proceso, un proceso que implica varios subsistemas y desde la activación hasta la conducta final entran en juego muchas variables. Pues esta es la perspectiva de este tema. Una emoción dijimos que era una especie de programa de supervivencia. Aquí está el guión del tema. Tipos, procesos, desencadenantes, activación, manifestación y una dinámica general. Recuerdo las categorías de definiciones que vimos en el primero, que era la definición que implicaba activación fisiológica, acción cognitiva, reacción, sentimiento subjetivo, expresión, interacción, respuesta al medio, adaptación. No entro más ahí. Es una especie de programa de supervivencia que cada vez que se produce un cambio significativo se pone en marcha, nos genera un sentimiento, hay una causa, se producen cambios, valoramos la información relevante y es muy jerarquizada, es decir, una emoción cuando surge, si es urgente, se pone delante de todo, focalizamos la información. ¿Por qué? Pues porque es un mecanismo básico de supervivencia, el proceso emocional, y además es un proceso flexible que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Cada persona nace completamente desvalida y tan importante es el desarrollo físico y cognitivo como el emocional. Las primeras conductas preprogramadas que tenemos ya son emocionales, de atraer a los demás que pueden solucionar nuestras necesidades y también generar reacciones en ellos, pero también las emociones nuestras, plásticos y que se van cambiando a lo largo de la vida, como hemos visto antes, ¿no? El desarrollo. Bueno, esa es la introducción. Y, bueno, su fuerza jerárquica que organizan, coordinan y dan respuestas es el proceso de emoción. El concepto, la primera definición, lo distingue de la emoción subjetiva o el sentido vulgar de la emoción y dice que en la psicología es un término técnico, prescriptivo, multidimensional, que requiere análisis de situaciones, interpretación, expresión, prepararnos para hacer actividades fisiológicas. Relaciones con todos los demás aspectos de la psicología, que en la neurociencia aparecen, la veremos, ya hemos visto muchas estructuras cerebrales, y veremos más, psicología social, cognitiva, la personalidad. El proceso puede ser puntual en una ocasión o una tendencia o rasgo de personalidad, de tipo de reacciones, formas habituales, personales de reaccionar, que son también parte de la emoción, aunque aquí veremos el proceso puntual, no tanto los rasgos de personalidad. Y la primera distinción importante, o sea, veamos aquí mi esquema. Cambios en el ambiente, producen una emoción, valoración cognitiva y conducta. Estos son todos los requisitos. Utilidad evolutiva a lo largo de la vida, el desarrollo, y que la psicología tiene un
concepto que requiere todos estos cambios fisiológicos, acciones, expresiones, interpretación, y bueno, la de rasgo, que no es objeto de esta asignatura, más bien de su personalidad. Segundo punto importante para nuestra emoción, nuestra percepción psicológica de la emoción. Distinguir claramente entre el afecto, que es la parte valorativa, positiva o negativa, atractiva o de rechazo, que nos moviliza al principio, de el tono o estado emocional, el humor del que estamos más estable, el sentimiento subjetivo que yo tengo en cada momento de la emoción, como todo el proceso de reacción de una sola vez. La emoción tiene que ver con el tono, incluye el sentimiento, tiene afecto, siempre tiene afecto, o sea, una valoración positiva y negativa, pero es un proceso concreto. Todo lo demás son términos muy diferentes. Técnicamente tenemos que diferenciarlos y les ponemos esta etiqueta. Primero, el afecto. El afecto es una cuestión cuasi automática, neurofisiológica, que es una reacción rápida a la que yo me doy cuenta. O sea, a mi cuerpo le gusta o no le gusta algo, es decir, siempre tiene una connotación valorativa y una intensidad mayor o menor. Esto es común a muchísimas especies como nosotros, y bueno, esa intensidad, el tono positivo, esa reacción fisiológica, y me doy cuenta, una especie de movilización o de impulso, es distinto a la emoción completa, ¿no? Es una parte más. Es primario, universal, irreductible, automático. Es cierto que tenemos cierta tendencia a buscar el hedonismo, el afecto positivo, pero los dos están ahí. Probablemente tenga que ver con el hipotálamo. Bien, el humor, el estado de ánimo, más difuso, más estable, básico, desde donde partimos, la línea base, ¿no? Donde se dan las demás emociones, que también tiene tono e intensidad. El tono, si yo creo que me va a suceder algo malo, probablemente sea más negativo, que si creo que me va a suceder, o sea, depende de la probabilidad de que me crea que va a tener afectos positivos o negativos, puede tener un tono de un duro u otro. Puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses, os he puesto un calendario. Y normalmente la intensidad no es tan fuerte como una emoción, una intensidad mucho más baja, pero sostenida en el tiempo. Igual que la emoción es más fuerte y es una reacción a algo, el tono no tiene por qué tener un evento. Y el sentimiento de la experiencia subjetiva. Evaluación y experiencia subjetiva, que puede ser una especie de, bueno, mezcla entre la parte cognitiva y una parte más automática, ¿no? En cada momento yo tengo una especie de monitor y lo que siento, lo que me guía es ese sentimiento. Por lo tanto, una emoción es un proceso intenso, breve, relativamente breve, reactivo, que tiene toda una cadena de consecuencias, un final, un principio final. Se diferencia del tono, que es más intenso que el tono, menos duradero, de los sentimientos, que son esas pequeñas oscilaciones del ánimo subjetivas, que la emoción tiene todo un proceso, los sentimientos más pasajeros, apenas perceptibles comparados con la emoción.
Y el proceso entero es un proceso que podríamos calificar de tratamiento de la información en cierto sentido, porque tenemos una percepción, una valoración, análisis, como decíamos en la parte de la orientación cognitiva, determinamos la cualidad emocional, intensidad, la movilización, la actividad, y eso sería la primera caracterización. Es decir, lo que hemos hecho ahora es acotar el proceso, diferenciarlo de algunos componentes que forman parte, pero que técnicamente, cuando hablemos de sentimiento, de tono y de afecto, estamos hablando de cosas diferentes. ¿Sabéis cuál? Ahora, después de una parte definitoria, vamos a ver qué características tiene. En principio, tiene unas funciones relacionadas con nuestra vida psíquica o mental, y por lo tanto ese podría ser un análisis que hace cómo funcionan las emociones, cómo hacen su trabajo. Este es el punto. Funciones. Y luego veremos cada uno de estos puntos, las funciones que tienen, cómo las hacen y qué principios generales siguen. Como podéis ver, tres grupos de funciones propone Arif: es la adaptativa, la social, la motivacional. La adaptativa, como su propia palabra indica, nos preparan para reaccionar. Para accionar. La social tiene que ver con la comunicación y la motivacional para reaccionar, para la acción después o correctiva. La adaptativa, ya enfatizada por Darwin, es una acción relativa al ambiente y que tiene las funciones primarias, las emociones más universales. Podemos tener este catálogo de funciones adaptativas ¿para qué sirven? La alegría, afiliar, hacer vínculos. Bueno, aquí he puesto, esto lo trabajamos más a menudo, estas 6: la alegría, la tristeza, el miedo, el asco, la ira, la sorpresa, son esas que tienen bastante universalidad y expresiones más a menudo. Bueno, pues ahí están estos iconos, y yo creo que podéis asociarlas fácilmente con la función adaptativa de cada una. La tristeza a lo mejor es más difícil. Entonces, la tristeza puede servir para recapitular, regenerar, reordenar, para pedir o solicitar o generar ayuda. La parte de expresión. El miedo, la actividad o la tensión que nos prepara para reaccionar. El asco, para evitar ciertas circunstancias que la experiencia nos ha demostrado desagradables. La ira, defendernos y amenazar. Y la sorpresa, que favorece la exploración. Y también fijarnos en lo que importa, en lo sorprendente, en lo inesperado, ¿no? Todo eso un poco más en detalle, pero yo creo que se puede deducir fácilmente. Por ejemplo, más detalle en la tristeza, que quizás es la más contraintuitiva, es que puede servir para la cohesión social, para bajar un poco el ritmo y hacer las cosas con más calma, reclamar ayuda, poner en marcha empatía, que puede ser muy útil socialmente. La parte social es muy clara. La expresión nos permite regular a los demás y predecir lo que harán los demás. Por lo tanto, es un acto comunicativo. Y bueno, las emociones son la expresión de las emociones, uno de los actos sociales más importantes que hay, que se hace mediante muchos subsistemas, principalmente expresión facial,
el lenguaje, pero la prosodia, el tono, ritmo, o sea, y partes no verbales, postura del cuerpo, todo eso, que lo veremos muy a menudo, la expresión facial, la prosodia, el tono, que hay muchos de ellos. Esta parte facilita interacción social, controla a los demás, permite la comunicación, la conducta prosocial. Somos muy finos calibrando este tipo de expresiones. Un matiz en la cara, un gesto. Interpretamos siempre, o sea, estamos muy pendientes de ello y que pagamos mucho a los actores y actrices que son capaces de engañarnos un poco con la expresión. Es cuando nos queremos dejar, muy difícil engañar emocionalmente, ¿no? Y por último, la parte motivacional, la relación con la psicología de la motivación, si la habéis dado, la vais a dar, que sabemos que cualquier conducta motivada tiene aspectos emocionales como consecuencias o como precedentes, o sea, una relación bidireccional, precedentes para iniciar una acción y consecuencias de lo que hacemos, siempre, toda conducta motivada, muy difícil que no haya, tiene que haber una doble flecha. Y que depende de la interpretación, podemos tener una reacción en un sentido o en otro. Como hemos visto antes, las teorías de atribución, y esa flexibilidad se va creando gracias a la evolución y al aprendizaje. Bueno, la motivación y la emoción van juntas. Un sistema motivacional, las primeras emociones. Entonces, el comportamiento, vamos a ver ahora, de las tres funciones. El comportamiento tiene una serie de tareas, bueno, los grandes ejes que veis ahí, aproximación o evitación, en la página 84, que veremos ahora también, las emociones podemos poner con sus nombres en esos dos ejes, aproximación e evitación, con la componente motivacional de hacer o no hacer, la podemos poner en un sistema de dos ejes que luego veremos que podemos ampliar un poco más. Las tareas. Las tareas, según Stendler, todas las emociones cumplen las tareas de codificar positivo o negativo, de enfocar la atención, escudriñar la memoria, a ver qué cosas nos han sentado bien, nos han sentado mal antes. Y hago estos símbolos que supongo que se entienden, ¿no? La manzana suele ser buena. Influenciar la tendencia a respuesta, creando automatismos, circuitos reflejos más fáciles. Procesos de valoración, explícitos, implícitos, que vamos entrenando también. Preparación de comportamientos, circuitos neuronales y somatoneuronales de todo tipo, con toda la implicación de todos los procesos. Poner la expresión para comunicar y dar a los demás nuestra intención. También la comunicación interna entre la parte fisiológica y cerebral, y responder con rapidez para evitar problemas gordos, lesiones a la vida. Por lo tanto, las emociones son programas. En cierto sentido mandan sobre todo lo demás, porque son programas que se ponen en marcha cuando hace falta tomar el control. Toman la prioridad o te dan la prioridad donde creen que hace falta. Mientras tanto, mantienen una vigilancia. Parece ser que la atención y ciertos procesamientos mental se pueden activar o desactivar en función de las emociones que sintamos, ¿no? En cierto sentido, sus tareas son prioritarias y todas estas que hemos nombrado aquí se ponen en marcha cuando hace falta. Y por último, las leyes. Las leyes, vamos a tomar una clasificación que hizo esta autora, Fritja, o principios, vamos a decir que siempre cumplen una serie de principios, que son importantes porque van a salir a menudo, pero por lo mismo que van a salir a menudo, los vamos a ver muchas veces en cada una de las emociones. Las divide en dos partes, los que afectan
a los estímulos o desencadenantes de las emociones, en principio, y los que afectan a la conducta y la respuesta que le damos. De los desencadenantes, significado situacional. Cada lugar donde estamos construimos una interpretación estructural global del lugar. Y depende de eso, la emoción va por un lado o por otro. Luego, si me concierne o no, en qué medida me afecta. Tercera ley, la realidad. En realidad no interpretamos objetivamente la realidad, sino que le damos un valor subjetivo en el que, si yo creo que la situación es una simulación, por ejemplo, cuando estoy en el cine, lo que estoy haciendo es bajar el grado de realidad. O si creo que si interpreto que las intenciones son más serias o son menos serias, como decíamos antes, cuando alguien tomaba adrenalina en un laboratorio con Marañón, veía que ahí no había una situación real, ¿no? Ley del cambio, si las condiciones creemos que nos van a ir a favor o en contra, la respuesta es de una forma u otra. O sea, los cambios significativos que vamos a esperar. De la habituación, a medida que algo se repite más a menudo, va perdiendo efecto motivacional o fuerza para reaccionar. Claro que estamos hablando desde el punto de vista todavía de los desencadenantes, ¿no? El sentimiento comparativo depende del marco de referencia con quien comparamos. Que me pasó ayer, me pasó el otro día, me ha pasado cuando era pequeño, ¿no? Asimetría hedónica en general, el placer es más rápido y se disipa antes que el dolor, que puede persistir. No son simétricos. Y la ley de conservación del momento, quiere decir que hay una especie de fuerza que mantiene que los estímulos elicitan emociones una y otra vez, a menos que a fuerza de habituación vayan perdiendo esa fuerza. Conservación del momento, de los desencadenantes. En cuanto a la respuesta, ley final. Bueno, los juicios de lo que me ha ocurrido, luego después al final, y puedo cambiar de opinión o calibrar de otra forma la situación, la adecuación a las metas para las próximas veces, ¿no? La de cadena de consecuencias, quiere decir que en función de lo que vaya ocurriendo, habrá una cadena de otros impulsos, de otras reacciones que se empujan unos a otros, se condicionan unos a otros, ¿no? Y las consecuencias también van cambiando y van en una especie de espiral. Y la ley de coste-beneficio. Siempre, cuando tenemos alternativas, procuramos minimizar cargas emocionales negativas y ganar más. Sencillo. Bueno, estas leyes las iremos nombrando. Ya veréis que muchas veces diremos esto obedece a la ley del cambio en Francia. Bueno, ya veréis que se quedan más o menos claras. Hasta aquí nos dice que se ve que esto es muy complejo, que hay muchas tareas, leyes y principios. Ahora vamos a clasificar las emociones. Tipos. Para la clasificación de emociones ha habido dos corrientes principales en la psicología. Aquellos que prefieren pensar que las emociones no son etiquetas concretas, sino más bien dimensiones en las que podíamos distinguir simplemente una emoción de otra por la situación en cada una de esas dimensiones. Cuando hablamos de dimensionales, hablamos de teorías que proponen una serie de dimensiones básicas con las que se construye cualquier emoción. Y lo que varía en las personas es el lugar donde se ponen y cómo desarrollan esas dimensiones, las tendencias. Contra
la posición de las emociones discretas, que le pone una etiqueta. Dice, cada emoción tiene un patrón distintivo que no se puede reducir a una cuestión cuantitativa en unas cuantas dimensiones, sino que son sentidas y tienen características que las diferencian unas de otras de forma categórica. Bueno, la parte dimensional, hay unas cuantas dimensiones bipolares de 3 ejes, que serían como esta estructura que tenemos aquí. Para clasificar las emociones, tenemos el eje de la valencia positiva-negativa, el eje de activación, mayor o menor, desde el pánico a la relajación, y el eje de control, desde que yo controlo la situación hasta que la situación me controla a mí. Y con estos 3 ejes tenemos todas las emociones clasificadas, pero nos señala que incluso con los 2 primeros, con valencia y activación, tenemos hasta el 85% de la varianza explicada. Estadísticamente quiere decir que el eje de control puede ser poco relevante. Nos señala también que a lo mejor es una punta importante, que sí que es relevante en algunas emociones concretas, por el caso de la ansiedad y la hostilidad. Para distinguir la ansiedad de la hostilidad, el eje de control es importante. La ansiedad es interna, surge de dentro, y la hostilidad tiene un componente externo. Entonces, la valencia suele ser negativa en los dos, la activación suele ser muy alta, y lo que las distingue es el eje de control. Pero la mayoría de las emociones con valencia y activación logramos distinguirlas unas de otras, el 85%. ¿Vale? El mapa emocional que hay a la derecha es donde se ponen emociones identificadas o que se han clasificado en función de estas variables, y vemos que hay zonas en las que apenas hay emociones, es decir, las zonas de alta, con estos 2 ejes de aquí, las zonas de alta valoración afectiva, valencia afectiva, perdón, alta no, positiva, o hacia un lado, extremas, ¿no? Tanto la positiva como la negativa, y las extrema activación no hay muchas emociones. Esto ocurre, primero entender estos ejes, que si no, este que he puesto aquí, que viene en la página siguiente, es cuando tratamos de darle una interpretación más completa. He mezclado los dos. El que tenéis en la página 88, tenéis un mapa bastante completo que yo señalaría 4 cosas de aquí. El tercer polo viene después. Bueno, primero vamos a quedarnos con esto. Las zonas de... Fijaos que si una valencia afectiva es muy alta, es muy difícil que no le demos importancia, que no nos activemos. Es decir, una cosa nos produce mucho placer o mucho dolor, aversión, es muy difícil que sea poco activada, ¿no? Por eso estas zonas están vacías. Y viceversa, una cuestión muy activa, o sea, una situación que nos active mucho, que nos ponga muy nerviosos, es muy difícil que tenga un tono neutro. Por lo tanto, esta zona también está vacía. Entonces, así se entiende bien este eje, ¿no? De entrada. Y le ponemos algunos nombres para que veáis, pero cada punto podría ser una dimensión que se ha identificado mediante cuestionarios, lo que sea, ya veremos cómo. Y como podéis ver, esta media luna es la situación característica del mapa emocional. También es difícil que haya esta zona de aquí ciertas activaciones casi nulas y sin valencia afectiva, porque eso prácticamente no hay emoción. Desde el aburrimiento que va quedando aquí ya no hay nada debajo, ¿no? Muy bien.
Estas dimensiones, como podéis ver con toda esa serie de puntos que hay ahí, podemos dar cuenta de casi todas las emociones, porque son dimensiones continuas, cualquier emoción, todo depende de dónde la pongamos ahí. Y bueno, y es más fácil comparar unas con otras, ¿no? Luego también ponemos un tercer polo, que sería una tercera dimensión a estas dos que hemos hecho más relevantes, que sería el tiempo. El desarrollo en el tiempo de las emociones también difiere y podría ser definitorio de unas y otras. Sabemos que una de las asimetrías entre las emociones negativas y positivas es la duración, mientras que también la intensidad máxima de una positiva se da antes y desaparece antes, unos 40 minutos, y una negativa, un promedio, en algún estudio nombro que hay aquí el dato, 110 minutos y dura más, tarda más en caer. Seguimos con la asimetría, ¿no? Y, bueno, por lo tanto, podríamos pensar que quizás este eje no es un solo eje, sino dos diferentes, el eje positivo y el eje negativo, porque no tienen una relación directa, tienen una estructura muy diferente, muy asimétrica, por lo tanto podríamos pensar que son ejes que van de cero, en vez de ser bipolares, que van de cero a máximo en positivo o negativo. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque es la hora. La semana que viene continuaremos con esta parte, con el tema este. A ver si lo podemos acabar. Ya os anticipo también que la primera práctica la veremos al acabar el tema 3, que tiene más que ver con él, ¿eh? Así que si la queréis ir adelantando, cuando veamos el tema 3, la veremos, que es la de, bueno, creo que es la 1, sí, el feedback facial, ¿no? ¿En qué medida cómo está mi cara, si está triste o alegre, me afecta a mi emoción, si estoy triste o alegre? Y os propone hacer un experimento, lo explicaremos al acabar el tema 3. Y de momento, dejamos aquí y nos vemos el próximo día, el jueves que viene, día 9.